La educación en la edad primitiva. Como no existía propiedad privada sobre los medios productivos y como todos eran iguales, la educación era parecida, es decir, no igual ni abierta, porque no existían personas ni instituciones especialmente destinadas y organizadas para capacitar a los individuos a las tareas de producción, defensa y mantenimiento del ordenamiento social. La transmisión cultural y conceptual sigue el proceso más simple. El niño, el joven, adquieren los contenidos de su comunidad de modo natural, por el solo hecho de vivir en ella. La principal característica de esta educación son la espontaneidad, la imitación, el aspecto doméstico. La educación no tenía un encargado, sino que aprendían por medio de las observaciones del ambiente. Las comunidades primitivas, las enseñanzas eran para la vida y por medio de la vida. Era una educación experimental. La educación en la antigua Grecia. Para los antiguos griegos, los únicos que podían tener acceso a la educación eran los varones. Las mujeres, salvo las espartanas, la poca educación que tenían era la que podían aprender de sus madres y abuelas, y se enfocaba hacia las labores de la casa. La enseñanza no era obligatoria, el padre podía educar o encargar la educación de sus hijos a otras personas. Los primeros 7 años recibían la educación por parte de la madre o alguna nodriza, y consistía en la mitología, la historia y tradiciones del pueblo. A partir de los 7 años empezaban su formación cultural. La música era muy importante para los griegos, ya que ésta se enfocaba en la educación hacia el alma. Cabe decir que la educación en el Antiguo Egipto era clasista. Poco tiene que ver con el sistema educativo de nuestra sociedad de hoy en día. Durante el desarrollo de esta civilización, la educación estaba ligada a la familia y hasta los 4 años los niños podían jugar con sus juguetes. Posteriormente, los niños aprendían imitando la profesión de sus padres en algunas labores agrícolas, talleres o viñedos. Los padres eran verdaderos instructores que incluían ideas a sus hijos acerca del mundo, la religión y el comportamiento correcto hacia los demás y hacia los ideales en general. Cabe decir que ellos heredaban la profesión de sus padres. Ahora bien, la educación en el Antiguo Egipto variaba según el rango social al que se pertenecía. El faraón era el único que no ejercía de tutor con sus hijos, pues encontraba esta tarea a unos tutores reales. Los hijos de estos tenían más facilidades en cuanto a la escolarización y también aprendían a los oficios de sus padres. Los adinerados tenían privilegios, pues los príncipes y princesas aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. Sin embargo, los hijos de los agricultores, pescadores, tenían acceso limitado a la educación y más bien parecían cultivar y recolectar pesca junto a sus padres como les enseñaban desde un principio. La educación feudal fue de carácter religioso y escolástico. Una de sus metas era llegar al Dios. Ellos decían que yo soy el camino de la verdad y la vida. Para ellos, Cristo era el maestro versado, al cual se aferraban fuertemente. La educación tenía un fin, como era la salvación del alma y para la satisfacción de la santificación. Era una educación verbalista, memorista y de mucha repetición. Para ellos no había una capacidad de libertad en cuanto a la investigación y a la crítica. Y una de las frases de San Agustín en la edad feudal era: no vayas afuera porque retornará a ti mismo. El feudalismo se caracterizó en sí por la construcción de feudos, es decir, que hay siempre en forma de tierras y trabajo, a cambio de una prestación política y militar.